Muy buenas tardes a todas y a todos. Imagino que la mayor parte sois, las máscaras siempre condicionan esa percepción, pero sois repetidores, sois habituales ya de este espacio. Ya sabéis que en el TIAR, en el teatro, en uno de los teatros de Corbera, tenemos la suerte de tener ahora también la lechera de canciones funcionando. Y ya os recomendamos que aquellos y aquellas que no conozcáis la lechera, estéis atentos y atentos a programación, porque se trata de un espacio tremendamente agradecido, muy prestoso de disfrutar y con una programación muy guapa. Adelanto ya, el próximo viernes tendremos en la lechera de canciones a las 8 de la tarde a uno de los mejores monologuistas de la Paramount, Alfonso Biosca, que firma habitualmente como el monologuista suicida. Y una auténtica bomba del humor. Por lo tanto, aquellos y aquellas, el espacio ya más pequeño, aquellos y aquellas que quieran ver a Alfonso Biosca el próximo viernes en la lechera de canciones, que vayan haciéndole reservas correspondientes. Notaréis ya los habituales que poco a poco vamos alcanzando, estamos en este momento ajustándonos radicalmente a protocolo COVID, por lo tanto estáis el 75% del aforo que debería tener el espacio. Daios cuenta que no fai ni 3 meses estábamos al 50% en función de esos protocolos, por lo tanto ese es el mejor dato de normalidad que podemos compartir, de progresiva normalidad. El día que nos llegue ya la orden de la Consejería de Salud que podemos recibir al 100%, en fin, ya estaremos, creo que todos disfrutando ya de ese maravilloso momento. Recordatorios de seguridad, no podemos quitar mascarilla. Y en ese sentido estamos siendo y seguiremos siendo absolutamente rigurosos. A no ser que alguien tenga su certificado de que por cuestiones de salud, respiración, etcétera, no puede tener la mascarilla puesta, es de obligado cumplimiento dentro de este espacio que esa mascarilla esté puesta. Entramos por la puerta que todos atravesasteis, por favor un momentín, y saldremos por las puertas laterales. El patio de butaques por la puerta que está a mi derecha, grades por la puerta que está al lado de las grades. Y saldremos de hilera en hilera, de fila en fila. No salgamos apurados, disfrutemos hasta la salida del relajo que nos va a dejar el disfrute visionado de la obra de la Compañía Asturiana de Comedias. Ya hicimos los recordatorios pertinentes. De momento seguimos con los servicios internos clausurados. Confiamos que se levante también en ese sentido la prohibición, y están abiertos los exteriores que compartimos con la cafetería. Cualquiera que tenga que salir, pues por las puertas laterales, y volvería a acceder por la puerta de entrada. ¿De acuerdo? Más o menos. Perfecto. Ahora vamos a chapuzarnos ya en el mundo de Alfonso Iglesias. A mí tocóme, y por supuesto la gente que tenga más años que yo, que estoy en la cincuentena abundosa, pues recordaremos aquellos chocolates de Plin Arminia, que sacáis aquellos chocolatinos tan ricos, tan prestosos, y salían unos tires de aventuras de Pinín, que de Pinón y es sobrín. Metiste en determinados periódicos. Alfonso Iglesias pasó por un montón de ellos, por la práctica totalidad en algún momento a lo largo de su vida. Nació en 1910, murió en 1988. Yo tuve ocasión de conocerlo personalmente en el 83 en Oviedo y de hacer una entrevistina hablando precisamente de la obra que vamos a ver hoy. Esta obra estrenóse en el 43, ya llovió. Y Alfonso Iglesias, pues lo que hizo fue llevar esos personajes que estaban arrasando lo que fue las aventuras de Pinón y de Sobrín,
no había asturiano en la época que no les conociera, fuere por los chocolates, fuere por los periódicos, un humor muy blanco, un humor muy sencillín, pero de esos que nos deja con la sonrisina siempre en la cara. En ese sentido hay que agradecer a Alfonso Iglesias esa apuesta por el buen rollo ya desde las primeras viñetas. No quita ello para que Alfonso Iglesias, a pesar de ser una persona, bueno, conservadora, muy del momento, pues también sacaba a veces la uñuca para criticar aquello que entendía que eran actitudes antisociales o poco razonables para vivir en sociedad. La Compañía Asturiana de Comedias recupera este texto, este montaje que ya en su momento protagonizó recorriendo buena parte de Asturias. Cuando se estrenó el Campo Amor, una de las imágenes que quedan de aquel estreno y imaginar todo el escenario del Campo Amor transformado en una viñeta gigante, y de esa viñeta iban saliendo los personajes. En aquel momento fue un auténtico subidón mediático todo lo que tenía que ver con esa representación y cómo se había concebido la misma. Tenía decorados de Fernando Güell, uno de los mejores decoradores asturianos de todos los tiempos, y fue un auténtico suceso, un elemento de éxito en aquel momento que todo el mundo reconoció. Hoy la Compañía Asturiana de Comedias, que es la gran compañía asturiana de teatro, y es la referencia que siempre, o prácticamente siempre estuvo ahí, más de 100 años de vida, más de 100 años de existencia, que fue dejando nombres potentísimos de la historia del teatro asturiano. Gente que se nos fue, no demasiado, como Eladio Sánchez, como Arsenio González, anteriores, como Greorina Sánchez, y tantos otros que fueron pasando por esta compañía, fueron el elemento que sujetó el teatro popular asturiano. Y eso hay que agradecéroslo siempre. Y el mejor agradecimiento es ver la sala petada en protocolo COVID para disfrutar de Telva y Pinón. Vamos a calentar más. Está ahí en la casa, don Nicolás. Espera un momentín mientras llamo al dueño. Pinón. 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 Hoy por qué no te? Ay, por la cuenta que trae, más iba a litar. A mí no me gustan nada les prieses y apuróme mucho para que lo trajera. Pinón. Pinón. Como no salgas voy a meterte la priesa en el cuerpo a trancazos. Ya sal. Coime, Teresona, ¿qué voces das? Pero, fía, mandásteme a por el señor doctor. No estáis atentos a la su llegada y en riba tratasme asina. Apuntado queda. Mire usted que su ventura nos adelanta. Ay, perdón, Teresona, y es que estamos perdidos de los nervios hoy. Menuda novedad. En esta casa estáis perdidos de los nervios todos los días. Qué mujer, está siempre con bromes. Sí, mira que risota hoy con la broma. Ja, ja. ¿Y don Abelardo? A buen sitio me mandasteis. Toda la mañana buscando a don Abelardo por la villa y entérome que fai 10 años que se retiró. No me diga. Qué pena. Díxome mi tía Telva que ya era mano de santo. Y entonces, extrañate que se retirara. Curaba también que no hacía falta. Pero bueno, traje a este otro que responde por don Nicolás. Doctor Nicolás, tanto gusto. Muchas gracias, doctor Iglesias. Voy a decirlo al mi tío. Pero, fía, ¿por qué no entres con él y así aforres un viaje? Porque ya sabes cómo es mi tío.
que no se fía de las personas que no conoce. Justo al revés de lo que pasa con él. Nadie que lo conoce se fía de Pinón. ¡Qué mujer! Siempre con bromes. Sí. Ay. Bueno, prepárese a perder 5 minutinos bien guapos. ¿Pero por qué, oh? Porque va a hacer un interrogatorio de aquí te espero. Y cuide de responder bien todo lo que le diga, que si no, ye capaz de escorrerlo. ¿Cómo dónde me metí? Nada. Tese tranquilo. ¿Tiene reloj? Sí. Ya verá cómo esto lo digo yo todo en menos de 5 minutinos. Tereso, ¿qué es verdad eso que me está diciendo Carmina, de que no me trajiste a don Abelardo? Carmina, diz verdad. Y díselo como si nada, Carmina dice verdad, bruxa. Pero todavía entamas a tratarme asina. Mandásteme a por don Abelardo. Y como no hay don Abelardo que traer, trajebus a este otro que responde por don Nicolás. Estaba, lo vi en el cierre del molín, que estaba falando con unos beceros, por eso enteréme de la su profesión. Y díjeme, bueno, voy a ver si me acompaña a casa del bueno de Pinón, que seguro que me agradece que anda perdiendo toda la mañana buscando a don Abelardo. Ya veo que me equivoqué. Hombre, Teresona, más no hiciste dinero, estoy muy agradecido de que me hicieras el favor. Bueno, pues aquí tiene a don Nicolás. Toca el examen. Así que don Nicolás, ¿eh? Sí, doctor Nicolás Iglesias, para servirlo. ¿Y qué hacía en el chile del molín? ¿Don doctor? Trabajar, señor. Soy nuevo en el lugar y estaba buscando clientes. Así que trabajar, nuevo en el lugar, buscando clientes, a mí me la va a dar, a mí que nunca nadie me engañó en la vida. ¿Cuánto tiempo llevamos? 3 minutos. ¿Qué tiempo llevas? El que te estamos aguantando de más. Mira, tú tienes una urgencia en casa y aquí delante quien te la puede solucionar. Así que hazme el favor y no me hagas perder más tiempo, testerón. Está bien, hágote el favor, pero solo porque me lo pides tú. Entre conmigo, don doctor. Porque me lo pides tú. Acuérdate de esto. Ay, voy a hacerte un fervichu que no vas a poder levantar el pantalón en 3 días. Vas a ver tú quién ya Teresona la bruxa. Ay, Teresona, por más que lo niegue usted, está siempre con bromes. Ay, esta rapaza ye buena, pero tan fata como los tíos. Yo no sé qué vio el mi señorito en ella. Con ese porte que tiene y esos chures que se gaste, podría aspirar a más. ¡Qué reburdies, Teresona! Niña, esa boca. A buenas horas vas a enseñar urbanidad a la Tofía. Y que nosotros somos más bien rurales. ¡Qué sacavera! Y es igual que tu madre. Niña, ten educación. Que no hay que molestar a las personas que están trabajando. ¿Qué? ¿Esperando por el cotilleo? Marcho pa' casa, marcho pa' casa, que ya tuve bastante con aguantar a Pinón como para tener que aguantarte tú también. Con un hermano que ande de cabeza, abástame. Paréceme bien. Oye, los 2 señores ya llegaron. Uy, estás desfasada. ¿Cuánto tiempo falla que fue el señorito por última vez al médico al que le curara la herida? ¿Ya está bien del todo? Ay, bien que me alegro. A propósito del señorito, Daniela, ¿sabes que Carmina anda detrás de él? Carmina, la mi prima, si te chifla por cesón. Bueno, parece que estás muy segura. Yo no pondría la mano. No ya sano creyese les mentiras que inventa uno. Dilo para que no te lo diga. Yo estoy muy segura de lo que veo.
Jamás, Carmina, dende que ese animalón fizo lo que fizo, está desengañándose de él. Mujer, son muchos años corteseando. Ya, ¿y qué más da? Muchas veces, en un momentín, bórrense del corazón cosas que parecían enraigonadas en él para siempre. Y tú, Daniela, mejor que naide, sabes de lo que falo. De cosas pasadas prefiero más non acordarme. Además, el que marchan sin despedirse, que non espere abrazos a la vuelta. Pero oye, no ya que el Gelsón, que viene por allí. ¡Ay, madre! ¿Pero ya salió del cuartón? Home, por lo que se ve sí. Marcho corriendo a trabajar. Pero queda contar esas maledicencias de la siempre. Mira, no lo quiero ver delante de ese criminal. Ay, mujer, no lo llames así, que siempre fue buena persona. Mamina, y encima lo defiende. Gelsón, qué alegría verte. Hola, Reitanina. Aquí me tienes. Home, Gelsón, non te has tan murnio. Tenéis que estar contento por haber salido de allí. Nah, remordimientos, Daniela. De xuro que fue un mal momento. Ay, non imagináis lo que me pesa lo que fice. E digóvoslo agora, que ya non me veo entre aquellas cuatro paredes. Agora que vuelvo a disfrutar del aire libre, pésame todavía más. E non puedo deixar de repetirme, Gelsón, que ficiste? Non te desanimes. Piensa que estás libre. Y don Pedro ya sanó, ya salió del sanatorio. ¿De verdad? Non sabes cuánto me alegra. Digo lo de corazón, ¿eh? Sabémoslo, por eso nos cuesta tanto el pensar por qué hiciste aquello. Ay, qué sé yo, Daniela. Andaba aquellos días alloriao, porque con tanto trabajo en una fábrica non podía ir a ayudar a mi tía Adela con mi tío Fidel, que empeoró. Pero como non dijiste nada, de buena gana hubiera ido yo a echarles una mano en lo que pudiera. Sélo, Daniela, pero non coincidió. Además que quería ser yo quien tuviera allí, que por algo soy la única familia que tiene. Por eso, cuando don Pedro me encargó tallo el día que tenía libre para visitarlos, guardéila. Qué vergüenza con mi tío si se entera de lo que fice. Calma, home, de xuro que lo entiende. ¿Qué tiene que entender, Reitanina? Que pegué a don Pedro porque me mandó trabajar cuando non tenía que trabajar. Ahí, non fizo bien él. Bueno, pues todavía fícelo yo peor. Mirad, cuando salí de la fábrica, vi que iba delante de mí por la carretera y sin pararme a pensar, aceleré el paso para ver si lo alcanzaba. Y cuando lo tuve a punto, di con la nocallada en la parte de atrás de la cabeza, sin pararme a pensar que igual lo deseaba seco. Asustéme y escapé, deseándolo tirado en suelo. Pensé en esconderme, pero ya tenía rixándome en la cabeza la frase esta, que no soy quien a quitar. Gelsón, ¿qué hiciste? Por eso, hice lo que me mandó la conciencia. Entreguéme en la comisaría y confesé lo otro. Non te pese, ficiste bien, volviste al buen camino. Ese camino que nos manda Dios desde arriba y que nos fai ser trabajadores, honrados y buenos con todos los que nos rodeen. A madre, parece un cura. Bien sabes que no lo soy. Ay, era una broma nada más. Ah, pues hay veces que esas bromas no tienen sitio. Ya sé que non hai nadie máis bueno en este mundo que usted, que non tiene tacha. Pero voy a comprender lo que tal pasó Gelsón para hacer lo que hizo. Que no lo comprendo, ¿eh? Mira, niña. Cuando tu padre caía en la cama por la fatiga del carbón que respiraba en la mina, tu madre sufríalo y tenía que seguir llevando carbón. Y cuando tu padre murió en el sanatorio como un perro y la empresa dijo que no se responsabilizaba, allí fue tu madre, a las oficinas de la empresa, a reclamarlos a los dueños. Ellos despreciábanme, reíense de mí y hasta amenazaron con pegarme si no los deseaban paz. Pero yo seguí y rogué y grité y hasta los insulté para que me hicieran caso. Cuando por último se cansaron de mí, dieronme esos 4 perres con los que merqué les pites que ahora nos dan de comer. Era capaz de todo con tal de sacar adelante a la miofía, que ya era lo único que me daba fuerzas. Pero nunca se me pasó por la cabeza el ponerme a la altura de ellos y desear de ser trabajadora, honrada y buena con todos los que nos rodeen. ¿Oíste?
Tiene tu madre razón en todo, Raitanina. A mí olvidóseme todo eso por cosas mucho menos graves. Pero, estando allí en el calabozo, tenía el consuelo de que me estaba esperando Carmina, la niña más buena del valle. ¿Sabéis algo de ella? Poco más que tú, pero las malas lenguas. Ya, por culpa de esas males lingües, llevo 3 días dando vueltas por aquí sin atreverme a acercarme a ella. Con todo lo que pasó, lo que más sentí fue cuando salí de la cárcel y no estaba esperándome la sonrisa de ella. Nunca me sentí tan solo como cuando traspasé aquella regia en camino de la libertad. ¿Por qué no vendría? Porque ya no te quiere, desgraciado. Eso ya es mentira, Pinón. Y no, para ti, don José, y que acabaron de desconfiar. A la mi sobrina no me vuelvas a mirar a la cara. Ni lo quiera ella, ni lo consiento yo. Vaya, Pinón, el rapaz bien arrepentido. Lo que tal hizo no tiene arrepentimiento posible. Está bien. Daniela, está pasando lo que yo sospechaba. Abriéronme las puertas de la cárcel y ciérremeles de casa de ella. Eso mes. Y aritméticamente no te se da cuenta venir por aquí a molestar a la rapaza. Así nada, que ya lo sabes. Lo mejor que hacías era marchar y no volver. Entendido, Pinón. Pero sepa usted que si Carmina me quiere, ni usted ni Inventi como usted van a poder hacer que deje de querer. ¡Con Dios! Adiós. Adiós, Celso. Uy, ¡qué cobardón tienes, Pinón! ¡Cobardón! No me hiciste cara así, mi gallo. No viste lo burra parda que ya. No, yo solo vi que estabas haciendo lleña del árbol caído. A mí, lleña yo. Estás confundida. ¿Dónde estaba ese árbol? Falo de Celsón. Ah, ya me extrañaba. Hay años que no levanto un hacho. Ese rapaz es bueno. Además ya cumplió su pena. ¿Quién es tú para volver a juzgarlo otra vez? Ah, Pinón, has de mirarme a la cara cuando te miro. Ay, Daniela del alma, perdóname. Y es que todo se axunta. Entre lo de ese agua y las peripecias que están pasando ahí dentro, no atolino. ¿Por qué me pondré tan nervioso? Pues has de tranquilizarte, Pinón, que estas cosas son asuntos de un momentín. Sí, ya lo sé, ya. Pero ya que en cuenta de don Abelardo, lleno otro. Y con las referencias que trae, no me fío un pelo de él. Siempre que pregunto, dime que la cosa lleva pronto. Y nunca acaba de ser pronto. No, y el caso es que de tanto preguntar, doy un pronto a Telma y echóme para afuera. En estos casos, un paisano es donde menos molesta. Madre, no generalice. Diga más bien que yo me menos molesta, Pinón. No puedo remediar. Que Dios lo ilumine para hacerlo bien. Ay, Pruvina, los apuros que te hará pasar. Y yo también. Y trabajó tanto. Y que no me aguanto, Estoy pasándoles morar. Non sabía que son. Peor le estará pasando a la tía Telva. No, bien mirado, también es verdad. Tantos años esperando este acontecimiento y ahora, cuando menos lo esperaba, ¡zas! Parece que salga alguien. Espera ahí a ver. Ah, y es Carmina. 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? Todavía no. Todavía no, pero no se apure. Que dice Nicolás que la cosa lleva pronto. Sí, ya lo sé, ya. Lleva diciéndolo desde que llegó. Estoy agarrando y un asco. Ay, tío, por favor, no se ponga así, que no lleva tanto. Vuelvo para allá. Nosotros quedámonos a ayudar a Pinón. Ah, tío, ¿quiere que faiga una tilina? No, niña, no. Parece que ya me pasa. Tira para adentro, anda. Ya voy, pero usted mejor se sentaba un poco. Mejor te sentabas tú, primina. ¿Por qué lo dices? Porque el tu tío Pinón tiene que hablar contigo de una conversación que tuvo aquí fue un momento. Igual que es de espaldas. Hombre, niña, ya lo contaré después. Tira con Telva. Carmina, Venga, anda. tío, que así no quita una preocupación de la cabeza. ¿Qué pasa, tío? ¿Pasa algo? Pasa. Que me parece que voy a necesitar esa tilina, fía. ¡Pinón!
¿A grano o a reviento te luyo? No, Daniela, no. Carmina, ven, anda, siéntate aquí conmigo. Ay, a ver cómo estamos. El caso es por una cosa que pasa en casa. Estes dos que ganas de buscarles vueltas a la gente. Porque las cosas de casa pasan una después de la otra. Y claro, esto es un caso... Que Celsón ya salió de la cárcel, ¿sabíaslo? Eso me dijeron. Sabrás también que tu tío acaba de decir que no quiere que te dirija más la palabra. ¿Qué te parece? No me da más. ¿Cómo que no te da más? Dicho que no quería que volviera por aquí. No vas a hacer nada. No, tío, eso déxalo de mi cuenta. Que lo deje de tu cuenta. ¿No te parece mal? Pues a ver cómo te arregles para que no vuelva más por aquí, ¿eh? Porque como lugar... Y ahora tiráis para adentro, andáis. El tiempo pasando, estoy tremendo. Cómenme los nervios. Mire, lo mejor que fai é ir a dar una vueltina para esparcer un pouco. Eso, ya es verdad. Mira, vamos hasta el castañeo y volvemos, ¿vale? Y si hay alguna novedad, ya correré yo para avisar. Está bien, pues hacemos caso. Pero prove de ti si no me avises, ¿eh? ¡Ay, madre de alma! ¡Qué momentos, qué momentos! Ande y no se apure, que va a salir todo bien. Prove, tío. ¿Qué mires? Estoy mirando a la rapaza que se fue pasar por a mi primo. ¿A ti cómo te dio por ahí con Celsón? Esas son cosas mías. Vas a venirme con secretos a mí. A la tu prima, que ella es la tu cronista oficial. Anda, suéltalo, ¿qué te pasó? Vas a decirme que no te alegras de que saliera de la cárcel. Sí, no. Por una parte, alégrame por él, por dejar de estar preso. Pero por la otra... ¿Por la otra qué? Que sé que va a intentar reanudar unas relaciones que yo considero rotes para siempre. Carmina, ¿qué dices? Lo que oyes entre ese home y yo, acabóse todo. ¿Cómo que sí, hombre? ¿Qué estás falando de Celsón, Carmina? Del do Celso, del rapaz por que siempre naguaste y defendías por más burro que fuera. No estás nuestros concurrentes. ¿Qué sé yo? Todos estos días tuve una lucha conmigo misma. Había momentos en que me parecía que lo quería así, queriendo como antes, pero en otros interponiese ese acto infame que cometió contra don Pedro. Y pensaba que si el día de mañana llegaba a ser la su mujer, siempre me iba a estar atormentando el recuerdo de aquella mala acción que pudo costar la vida a un hombre. Pero no ni costó. Y piensa que tal y como son ni perico con los empleados. Dan un luz el son. Viva llevar un otro. Non sabía yo que la mi vida corría peligro por ser tan mal xefe. No, si xefe y estupendo. El problema es que es eso. Xefe, marcha a ayudar a tu tía que aquí huele a azufre. Caray, con la tu prima. Vaya zona que me tiene. Y así con todo el mundo. Suelta todo lo que tiene en papo sin pensar en las consecuencias. Perdónela, don Pedro. Carmina, has quitar ese don y ese Pedro. ¿Cuándo voy a ser para ti perico a seques? ¿Qué más da? Ya que no me atrevo. Usted siempre va a ser para todos don Pedro, el fiu de don Juan, el dueño de la fábrica. Eso se dará cuando estamos delante. Porque cuando nos damos la vuelta, convertímonos en perico y xonón el americano. Y así no tiene que ser. No está bien que nadie lo llame perico. Los demás danme igual. Pero tú, ¿por qué no me lo vas a llamar? ¿Y por qué iba a ser yo diferente? Porque gustaríame que tú y yo... ¿Sabe que Celsón ya salió de la cárcel? Claro, lo primero que hice después de salir del sanatorio fue quitar la denuncia. ¿Perdonólo? Yo no la estuve bien con él tampoco. Si me pegó, fue porque negué la posibilidad de estar con un familiar muy enfermo. Estaba de mi mano y no lo escuché. Este abollón que me deseó va a valerme para recordar que hay que pensar también en los demás. Dilo a la tu prima, a ver si la convences de que no soy tan malo. Sí, perdoné. ¿Y tú habrías de hacer igual? No puedo. Yo quería Celso por la su bondad. Con lo que fizo, yo no puedo verlo igual. Mujer, no se pose tan drástica. Nada más si hubiera una fuerza humana o divina que pudiera borrar por completo aquella acción, yo volvería a quererlo como siempre. Pero desgraciadamente
Parecme que no existe tal cosa. Entonces, ¿estás decidida a romper para siempre con Celso? Sí. En cuanto supe que salía de la cárcel, mandé una carta a su casa diciendo que no volviera más por aquí. Por lo que se ve, todavía no llegó, pero ya está fecho y no pienso dar marcha atrás. ¿Y si yo te dijera que me alegro por ello? ¿Qué pensarías de mí? Pues que ya era usted un atrevido. Cedrero, sí. Tú sabes bien que siempre fuiste una mujer que me gustabas, pero estabas interesada en otro. Hoy dicesme que si otro no llena patilla, no voy a tener motivos para alegrarme por ello. Carmina, ¿ves problema en que te diga que ahora estoy más interesado por ti que en antes? Muchas veces a los hombres, ustedes les conquistes difícil. A mí no, prefiero las cosas fáciles. Claro, y por eso está tratando de conquistarme a mí. ¡Mujer! Para el fiu de un rico americano, tiene que ser muy fácil conquistar a una humilde aldeana. No fales así, Carmina. Vas a tener ocasión de comprobar que no son esas mis intenciones. Eso pasará si te dejo. Perico. ¿Estuvieron muy buenas? Bueno, don Pedro. ¿Qué? Parece que no. ¿Cómo que te parece? Madre del alma, no estuviste pendiente. Yo pel mundo. Esta palma por la vuestra culpa. Y antes, ay, brumbina del alma, los torcigañones que estarán dando. Ana, espera, vamos juntos y vemos cómo va la cosa. ¿Qué dices, entrar yo otra vez? No, que me desmayo. Solo de pensar lo mal que lo tiene que estar pasando ella, y ya me dan contradicciones a mí. ¡Pinón! ¡Ya está! ¿Tópase bien la madre? Sí, no se apure. A pesar de la edad y fuerte como un carvalho. ¡Está bien! ¿Y qué llevo? Oye, ya pensaba que no me lo iba a preguntar. ¿Pero qué llevo? Dígalo de una vez, ¿qué llevo? ¡Una siatina, Pinón! ¡Una yatina! ¡Qué ilusión! ¡Es mi sueño de toda la vida desde que tengo vaca! ¡Una yatina! Pero, metela, contente, que hay gente delante. Vaya, Pinón, enhorabuena. Esto hay que celebrarlo, tío. O no es el día más feliz de la su vida. Raitana, anda, tira para adentro con el señor veterinario. Y dale el maletín y la chaqueta. Bien, pero una vez que tiene razón esa charrana, estoy como yo, una chatina. Uy, la pobre vaquina mía, tan buenina, tan callada, tan sufrida, dándome siempre todo de sí. Créanme, un pez. Quiero a esa vaca como a nadie en el mundo. ¡Home, Pinón! Muchas gracias. Cállate, mira, no te enfades, hoy es día de alegría. Pero comprende, las mujeres no dais más que desgustos. ¡Eso! ¡Apréndelo bien, hombre! Para. ¿Vas a negar lo que hizo la Pinta por nosotros? ¿Qué dices de todo lo que la prove Pinta trabajó en tierras? Y en sin nunca se queixar. ¿No cuenta eso? ¡Oh! ¿Entiendes si se que sí o no? No te entiendo a ti. ¡No te quedes explicando, hombre! Para, cuando el bicho viviente trates a traiazos. ¡Qué mala vida que diste a la prova! ¡Yo! Hombre, que enseguida se te olviden de las cosas, Lo que tal sufrió la brujina cuando tiraba pel carro. No, y tú todavía te empeñabas en ir arriba. Menos mal que la xuncía con la burra, porque tanto peso para ella sola. Bueno, señores, aquí está todo fecho. Muy bien, don Nicolás, portóse usted. Va a tomar dado. Pero Pinón, si no tenemos de nada. Ni perras tampoco. No. Y el paisano este, quien pinta de querer cobrar, ¿Apetecen unos talladines de xamón? No, tengo mucho que hacer. Hombre, una copina siquiera tomará. Oh, de verdad, tengo mucho que hacer. Bueno, pues si así nada, don Nicolás. Ya iremos peladilla pagada. ¡Ay, ahí tuviste bueno! Hombre, yo como salió tan bien la cosa, tenía la intención por lo menos... ¡No se apure por eso! Si vamos a ir a consulta de conocidos nuestros, también vamos a hablar de usted, que no va a poder echarlos, ¡sale, fute!
además vamos a ir pronto, porque tiene Telva una reuma que no la deja ni moverse, y así aprovechamos el viaje para verse la cura. Oye, ¿pa' cuándo que vengo a verte a ti? No cantes, mujer, y era para que marchare confiado y volver a vernos. Salves que libramos de pagar y así persano, que no lo merece, si no tiene idea de vaques. Lo más que hizo fue tirar del rabo la pinta. De no ser por la raitana, en Tobías seguimos allí. Ya lo vi venir yo de la que llegó con la bruja. En Tobías no nació quien me engañara a mí. Oye, mira y pa' ahí como charren esos dos. Sí, es verdad. Bueno, vamos para adentro. A ver a la chatina y a la mi pinta. ¡Qué buenina y es! Hoy doy bien su doble. Usted, don Pedro, puede entrar también, si está interesado, claro. ¿Os faltaba más? Por supuesto que sí. Viniendo don Perico, sacará unos talladines para celebrarlo, ¿eh? Sí, mujer, sí. Esta niña, ¿por qué será tan charrana? Nunca deja 2 minutos de felicidad y tengo la atragantada. Calla, Pinón. A ver si con el barullo desea el cuento y tragues la bola. Teresona, procura enterarte bien de todo lo que pasa. Descuide, oh. Sobre todo si ese bestia y la sobrina Pinón siguen en relaciones. Uy, lo dificulto. Yo ya lo dije. Tengo el pálpito que Sofío y Carmina gústense. Pues yo vuelvo a decirte que eso no puede ser. ¡Ja! Estaría bueno. El fío de don Juan Pérez, que es verdad que no tengo títulos ni estudios, pero sin nombre, y eso abasta, para que la gente se quite el sombrero y me salude con respeto cuando me ve. Y cuando dejen de verlo, vuelve a ser su honor. ¿Pero eso qué tiene que ver con el Sofío? No va a tener que ver. ¿Cómo va a poner el mi tío los guayos en una sobrina Pinón? ¡Ay! Eso sí que no. Ay, que ya estoy viendo que me vuelve a contar por qué no puede ver a Pinón. ¿Pero qué dices, mujer? Si el que no me puede ver y es a mí. ¿Por qué? Todavía lo pregunto eso, por la envidia que me tiene. Pero, ¿qué está diciendo? Tú ya sabes que fue muchos años, cuando los dos éramos unos críos en Tobía, marchamos juntos para América en busca de fortuna. No me libré de la batallina. Voy, sentame. Qué día más triste cuando marchamos. Mi mamá quedaba a la prove viuda con las hermanas. Todos subieron a despedirnos desde lo alto de la iglesia con la familia Pinón. Como chingame los pañuelos para despedirnos. ¡Adiós, tío! ¡Adiós! ¡Vuelve para verme! ¡Qué triste es marchar, Teresona! Claro. Y para la moza que dejó colgada, no fue duro quedar, ¿no? Cuando agarramos el barco, díxome Pinón, Xanón, hoy deseamos de ser asturianos, porque si volvemos, vamos a ser siempre para los demás los americanos. Y ahora, el único que me lleva encima es él, porque lo come la envidia. No cedrá por eso, hombre. Bailo por chincharlo una más. Pues si no es por eso, porque es un desagradecido. Porque fui yo el que pagó el billete de vuelta para la terrina cuando al poco de llegar no deseaba de lloramicar por volver. Ha de perdonarlo por eso. Y si no perdono por eso, ¿qué faigo con lo demás? Si no pierde la oportunidad de desprestigiar la mi sidra.
¿Sabes cuál fue la última, Teresona? Él, que va sorbateando todos los culos de los vasos del Chigre. ¡El Pinón! Apuntóse a una liga antialcohólica. Cada vez que vea a quien bebiendo de la misidra, dice que mire pa' él los estragos que hizo en el cuerpo. Pues no lo perdone a él, pero fáigalo por el su fío y haiga la vista gorda con la sobrina. ¿Piensas que no lo intento? Pero esa niña, por muy guapa y muy buena que sea, aunque sea la mejor mujer del mundo, tiene un defecto que no lo puede tapar. ¿Cuál? Que ella es sobrina Pinón. Hombre, sí. Eso tiene mala solución. Mira, Teresona, macho, porque me va a subir la azúcar de pensar en ese guiñapo paisano. Fai lo que te dice y no me los pierdas de vista, ¿eh? Descuide. Pues voy a enterarme. Telva. Telva. ¿Qué querrá la bruja esa? ¿Qué? ¿Dale alguna noticia? ¿Por qué lo dices? Hombre, ¿por qué va a ser? Por lo de la pinta. Tuvo una asiatina preciosa. ¡Ay, qué bien! ¡Enhorabuena, Pinón! Gracias. ¿Qué, ye? ¿No estás contento? ¿Con la chatina? Sí, mucho. Pero a mí nunca nadie me la dio una vida. Y no va a ser Teresona la primera. Tú vienes manda para escuchar lo que está haciendo don Pedro en mi casa. Pero si yo no sabía que estaba en tu casa. Ya, y seguro que no sabes tampoco que entró del brazo de Carmina. ¿Entró del brazo de la tu sobrina? Que no te voy a contar nada, Teresona. Ni de eso, ni de que Carmina despachó a Celson. ¡Hombre, Pinón! Solo te falta decir que lo hizo por carta. ¡Ay, Telma! Que esta mullerona no pierde una. Pues nada, Teresona, vas a marchar como tabes. Vaya. Cortejo de Carmina. Y don Pedro, no te voy a contar nada. Vaya, Pinón, quedaré con les ganes. ¡Tío! ¡Esto hay que festejalo! ¡Otra! Muy bien. Ya te dije antes que unos talladines vamos a sacar para celebrar lo de la chatina. Tú también estás convidada, Teresona. Gracias, Pinón. Menos mal que vengo almorzada. No, tío, falo de la noticia que tiene que dar Perico. ¡Qué rápido van estos! ¿Qué dices? Pues mire usted, Pinón, la su sobrina solicitó y vaya un tiempo una plaza en la fábrica. ¡Ah, yes! ¡Qué buena es! ¡Y una santa! Pero, fáigame cargo, lo difícil que es el colocarme. Non se apure usted, don Pedro. Hombre, fácil no. Menos mal. Digo, qué mal, qué mal. No diga eso. Con todos los cuidados de Carmina estos días en el sanatorio, no hubo mejor forma de agradecerlo. Así en aquel lunes empieza a trabajar de portero de la fábrica. ¡Ay, qué bien! ¡De portero! Si por lo menos fuera de defensa. ¡Ay, qué alegría más grande, Pinón! Parece un sueño, tú trabajando. ¡Ay, Dios si lo pague, don Pedro! No hay de qué. Pinón, mañana vaya a la villa y tomen mi 10 para uniforme. ¿Pero cómo? ¿Pa ponérmelo de uniforme y todo? ¡Oh, Metelva, no estás preparada! Los porteros siempre tienen que ir vestidos diferentes para que los destremen del resto de jugadores. Eso mismo. Bueno, y entonces, ¿en qué turno le gustaría trabajar mejor? ¿En el de la mañana o en el de la tarde? Uy, yo no te digo nada, pero si te dan a escoger, agarra el de la mañana que acaba primero. De verdad. Bueno, el turno de la mañana, don Pedro. Entonces, el lunes a primera hora. Quiero verlo a la puerta de la fábrica.
Non se imagina o agradecido que estoy de mujer. Pinón, agora tiene que ser doble el festexo, que non? Claro, tía, claro. Pero festexáis vos só. Vais para el Chigres Molín y celebráis allí. Yo quedo en casa. Estas alegrías tan fuertes para acabar conmigo. Ahí tuviste bueno, Pinón. Ale, todo el mundo para el Chigre del Molín. Vaya cuento. ¿Y les perres? Uy, dices que lo apunten a la nuestra cuenta. La so cuenta ya no hay quien la cuente, tía. Cada vez que el molinero yo os fía, pone una rayina en la pared. Y los rayos ya dan 3 vueltas al chigre. Pero ahora ya es diferente, sacavera. Pinón tiene trabajo. Y en una semana, ¿con qué dar eso? ¿Por qué? Non va a facer falta. Esta convidada voy pagar yo. Todo el mundo para el Chigre. ¡Sidras Gaya, pato! ¿Qué? No, Marcela, que de seguro que te van a convidar a Sidra a su fábrica. Y mira cómo te dejó. ¿Qué vida es esta? Sidra de madre y Pinón en casa. Bueno, Pinón, consuélate, que nos tenemos el uno al otro, y a la pinta, y a la siatina. Sí, y es verdad. Óyeme, estoy dándome cuenta de una cosa. ¿Qué? Tú dijiste que la mañana terminaban antes que la tarde. Y ahora estoy pensando que también empecé primero. Bueno, ¿y qué? El madrugar ya es muy sano. Dícenlo todos los médicos. Ay, Pinón del alma, tú trabajando, parece un sueño que no acabe nunca. ¡Qué injusto y el mundo! Unos a soñar tan contentos y Pinón condenado a madrugar. Suelta ya, que estás mancándome. ¿Qué es eso tan importante que me tienes que contar y que corre tanta priesa? Cuérrete más priesa a ti el sabelo que a mí el contártelo. ¿No te imaginas que puede ser? Viniendo de ti, alguna maledicencia. Estás volviéndote más bicho. ¿Qué esto que te voy a contar va a estar agradeciéndomelo años? ¿Qué digo años? Toda la vida. Mi mujer que sosa yes. Tuve con Celsón. Celson, no quiero saber nada de él. Díxome que quería falar contigo, que quería ponerte al corriente de la so vida. ¿Y por qué me iba a importar a mí la vida de ese paisano? Porque lo quieres. No, eso era antes, quería Lucy, pero hizo lo que hizo y dejé de querer. Déjame decirme lo que me contó, por lo menos. Ay, mira, no, aquí muere el asunto, ¿oíste? Morrerá. Pero díxame que iba a venir a verte. ¿Cuándo? En antes de que saliéramos para la feria. Claro, y tú sabíaslo y estabas aquí entreteniéndome hasta que llegara, ¿no? Hombre, prima, yo... Estás yendo ahora mismo a buscarlo para que no venga por aquí. Y más te vale que lo atopes o de tan sin pelos de la panadera que vas a llevar. Está bien,
pero ¿y si pregunten dónde fui? Ya os diré que marchaste por un asunto que tienes con un mozacu. Venga. Carmina, pero... ¡Corre! ¡Arrea! ¡Home! Aquí la tenéis. ¿Dónde está la tu prima? Marchó. ¿Cómo que marchó? Se dijo que iba a venir con nosotros a ver a Belarma. Igual fue por eso. Cualquiera aguanta la villona esa. A ver, Pinón, un poquillín de caridad humana, ¿eh? Que la prima Belarma lleva enferma muchísimos años en sin poder levantarse de la cama. Lo que lle y una vara. Un tal de non sacabos unos galletines y un vinin dulce cuando la visitáis, métese na cama y faise que está mala. Ansina se ya vinagre el vinin dulce. Bueno, a lo que vamos. ¿Dónde está tu prima? Dicho que no le apetecía ir a ver a Belarma, entonces que se adelantaba ella para la feria. Ay, prove. Voy a dar que la machaco, que siempre tiene que hacer lo que ella por la gana. No lo digo por defenderla, dígolo porque tiene que pasar un miedo ya solo a la villa. La villa ya es tan grande, tiene por más de 2 aldeas de la nuestra. Home, Telva, si la villa lle, yo qué sé, o por lo menos 100 veces más grande. ¡Ay, qué ganas de llevarme la contraria, Pinón! Si ya 100 veces no tiene por más de 2 aldeas eso. Bueno, no empiecen a discutir. Vea, voy a hacerte caso, porque no tengo yo el cuerpo hoy para más desgusto. Venga, anímate, Pinón. Tienes que vender a la pinta, pero tienes a la ciatina. Claro, tío. Perdió el trabajo, pero quedó con la gorra. Pues si se empeña ese bribón de Xuanón en quitármela, quedó en sin ella también. ¿Qué tiene que ver Xuanón en esto? ¿Qué tiene que ver Xuanón? Cúntailo tú, Telva. Pues que luchó del trabajo, parece poco. Bueno, eso no es del todo asina. Muy guapo, niña. Ponte de parte del eje del mar. Claro, como ahora hizo Itilín el film. A ver, Carmina, ¿qué es lo que pasó? Cuenta. ¿Y qué quieres que cuente? Que ya el primer día montó un xareu, que por poco pies y en la fábrica. Que yo monté xareu. Sí, usted. Yo no fui. Fue el estreñido. ¿Quién? Un paisano con cara de que dolía la barriga. Yo cumplí las órdenes. Dijéronme que no podía pasar nadie sin paso. ¿Qué paisano es de Ayala? Y enséñame un carnet. Yo dije, pasa. Y él contestóme, muchas gracias. ¿Cómo que muchas gracias? Por deixarme pasar. Yo no puedo dejarlo pasar en sin paso. ¿Cómo? ¿No está viendo quién soy yo? Un que no tiene pase. Este y él mi pase. Y metióme el carnet por los limpiojos. No, púxime en cesto. Agarré el carnet y rompí un cachín. Y grítame, esto va a pesar. Pues si me pesa, que me pese. Pero yo no paso que pasen sin paso. Pues muy bien fecho. Claro que sí. Al mi Pino ni la van a dar. A él, que no la dio nadie en todavía. No, dióla él. Agarró el paisano por la pechera y tirólo en un charco. Y no. Hombre, y es que se empeñó en falar con alguien superior. Y con blasfemias, sí que no. Pedí hablar con el jefe porque era el inspector de la Diputación. No lo creas, Daniela. Eso fue lo que dijo Xuanón, Pachán. Claro, y por eso lleva 3 días perico de papeleo se no viene. El caso ya, Carmina, que Pinón quedó sin trabajo. Y ahora no tenemos con qué pagar el pufu que tenemos en el chigre del molino. Bueno, mujer, con tanto como hoy debéis ya, no creo que por unos mesucos se abulte mucho. ¿Cuánto era? ¿De 1000 reales para arriba? Sí, poco más. Pero eso fue luego. Verás, Carmina. Viendo que íbamos a meter unos perruques en casa, compramos unos cosuques de primera necesidad. Unos chorizucos, un pan de jamones, unas vueltas de longaniza de Avilés. ¡Que debemos 8.000 reales, Daniela! Venga, no seas descarado. Vaya pufu, pa' un perro que teníais. No, si no lo tenemos tampoco. Pinón no llegó a cobrar.
como cuando llegó Pinón con aquel perro que era tan noble y tan leal y tuvimos que devolverlo porque tenía dueña. Acuérdese, Pinón. Me voy a acordar cada vez que me siento. Menudos mordigaños que me echó. Entonces, tan noble no sería. Y era más llegar. El caso es que yo vi una cerezada con unos cerecines tan coloradines y gorduques que tiréme a ellas sin preguntar. Y sin preguntar, soltóme el perrazo aquella dueña mientras me decía: non corra, paisano, non corra, que é moi noble e moi leal. Y tan leal que era, que no lo pudimos separar de sus posaderes hasta que no hicimos cuña con la tranca de la puerta. Esa sí que es noble y leal. Pero bueno, yo no espera separarnos de él. No, yo lloré más cuando me lo separaban. Así que perdimos el perro y ahora la vaca, solo nos queda la tranca. Prove, vaquina mía, tener que venderte como si fueses un animal. En fin, yo creo que llega el momento de ir a casa Belarma, ¿no? Nos esperamos por la retana, tía. Uy, a esa. A esa. ¡Échale un galgo! No me lo recuerdes, no me lo recuerdes. Bueno, Pinón, acuérdate de lo que falamos, ¿eh? Si no te dan 8.000 reales, no vendas a la pinta, ¿eh? No me dan 8.000 reales, nada de nada. Estate tranquila, Telva. Bueno, y no te pongas así, hombre, que nos queda la siatina, que el día de mañana va a ser tan buena y trabajadora como la pinta. Venga, hasta luego. Sonriba. Tener que dejar a esta infeliz huérfana tan pequeñina como yo. Ay, hombre. Qué vida esta. Tener que cambiar la mejor vaca del mundo por 8.000 reales. Estos días parece que me decía con los huellos: Pinón, qué corazón más duro tiene. Vas a venderme para que a lo mejor el nuevo dueño sea más animal que yo y me trate a palos, y me mate de fama y me falle a madrugar. Tiene razón, vaquina mía. Qué ingratos que somos en esta vida. Caray, don José, ¿qué está llorando? ¡Ay, hombre, qué pena más grande! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, diga, ¿qué pasa? Lo peor del mundo, don Vitrinario, que tengo que vender la pinta. Pero, ¿cómo puede ser eso con el cariño que tiene? Por la avaricia a la gente, don doctor, que quiere más a las perras que yo a la vaca. Corrióse la voz de que estaba trabajando en la fábrica del tamborilero y todo el mundo viene a pedirme perras. Ya lo sé, pero no es verdad. Éralo, pero ya no, porque ese mal hombre de Xanón, el dueño, echóme injustificadamente. Y ya ve como mal cuento. Sin trabajo, a punto de vender la vaca y vestido como si fuera de la banda municipal. Cuénteme peor las cosas. Pues no, yo que venía quejándome de lo mío. Ellos, Que no me pagará de don José. Llevo 2 semanas por aquí y todavía no vi ni un real. uy, que me lo veo venir. Tiempos corren malos para todos, ya lo sé, pero yo no paré de trabajar desde que llegué y que nadie me pague. Está tirándotela, Pinón, está tirándotela. Esta tarde salme el tren para el pueblo y no tengo ni un chafo para agarrarlo. ¿Pero qué? ¿Va a marchar? ¿Qué remedio? O vuelvo para casa o muero de fame. Y para mí que va a ser lo segundo. No, pues eso no lo puedo consentir yo. No. A mí de rapaz pasóme lo mismo. Marché para hacer las Américas y las Américas hicieronmela a mí. Tuve que volver a morir de fame. No, y el caso fue que me dejaron unas perras para el regreso que todavía le estoy pagando hoy. Pero tanto feo. No lo digo por eso. No. Pero y es que hay gente muy rencoroso
Y es verdad, y es verdad. Bueno, mire, va a volver más tarde. Que voy de ahí los perres para el tren y a fondo perdido. Hombre, si usted está peor. Yo sé lo que me digo. En cuenta vende la vaca por 8.000 reales, véndola por 8.000 y 10 duros para que compre el billete. Parece bien. Hombre, tanto como tales cosas y viendo que no voy a ser quien a cobrarles 200 pesetes de la intervención, pues agradezco como si fuera usted mi padre. Y usted un paisano, don José, un paisano. Voy a seguir a ver si de aquí me paga y aforra usted esos perres. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta luego y gracias. 200 pesetes por levantar un rabo. A mí me la va a dar, a mí, que nunca nadie me la dio en la vida. Voy, Pintina, voy a despedirme de ti. ¡Ay, qué mundo injusto! Celso, ven, ya tuvieron que marchar. ¿Y Pino? ¿Marchó también? Espera. Ay, por Dios, que te en casa. ¿Qué? Está con la pinta y la siatina. Bien, eso ya que todavía no la vendió. Pero está despidiéndose de ella, sin nada, que va a venderla en breves. Hombre, claro, voy a mercarla yo. Tú, no me faigas de rey. Tú sabes cuánto quiero por la pinta. 8.000 reales. Ay, los perros no son problema. Daré por ella 10.000 y solucionado. ¿Dónde sacaste los perres, Celso? Que van cuatracaste. Prométesme no decir nada a Naide, pero a Naide, ¿eh? Cuando dices a Naide, quieres decir a Carmina, que no? Eso mismo, prométemelo. Doy palabra. Morrió el mi tío Fidel. Enhorabuena, Celso. Oíme, Reitana. ¿Cómo dices esas cosas? Eso no es una cosa como para celebrar. Home, que mujer tu tío no. Ah. Prove tu tía de él. Claro. Pero siempre fue muy aforrador. Y heredarías una buena cantidad. Y estoy por asegurar que la facienda y les tierres Sí, todo eso, Reitana. Pero sigue siendo una desgracia. ¿Una desgracia? ¿Qué puede ayudarte a recuperar a Carmina? Bueno, solo en parte. No quiero que Carmina sepa nada de esos perres, porque tengo miedo de que piense que quiero comprarle su cariño. Tiene razón. Claro. Ella va a pensar eso. Quiero que piense que me preocupo por ella y por Telva y Pinón, que la lleven cuidando desde que quedó huérfana. Y por eso, buena prueba de ello, y en Mercai la pinta Pinón. Ese plan tiene un fallo muy grande, Celso. ¿Cuál? Que Pinón no quiere verte ni en pintura. ¿Piensas que va a querer venderte la pinta a ti? Ay. Antes si capaz de venderla solo. Ya, pero por eso quiero contar contigo. A mí no me busques líos, ¿eh? Lío ningún, Aitana. Quiero contar contigo porque siempre dijiste que soy buena persona. Y sigo diciéndolo, pero ya quedé mal con mi prima, como para quedar mal con mi tío. Venga. Aitanina. Va. Venga. Está bien, pero como me echen de la familia, quiero un piso, una cayuría de Uvieu. ¿Para el Yau de la estación o para el del campus San Francisco? Contra, fue buena la herencia. Mira, Raitana, lo que estoy pensando... Tú calla la boca y déjame a mí. Pero, Raitana... ¡Tío! Ya bien. Pero que yo... Tú no digas ni mutábate bien, que no te reconozco el hocico. Pero ¿dónde me ¡Tío, meto? salga! ¡Oh! ¡Ay, la madre! ¿Qué voces metes siempre, hombre? No sé por qué te llaman Raitana. Si más pareces una pena. Llámenme Raitana, porque siempre traigo alegrías conmigo. Pues ya ves, acabas de llegarme el día más triste de la mi vida. Pero con una buena nueva, tío. Atienda, atopé un comprador para la pinta. Ay, prove vaquina mía. Ya no va a volver a pastear más conmigo, ni a salir tempranín de la casería por la calellina de abajo,
pacia aquellos praínos que percorría por todos los llaos, acariciándolos col fociquín. Acuérdate, Raizán, la de veces que te mandé segar. Como pa' non. Ay, qué feliz era yo a la sombra del castaño, viéndola chingar el rabo con las pantales mozas. 15 años, y ahora a venderla, como un desgraciado que entrega la fía al primer pelegrín con cuartos. Ay, dime, Raitana, ¿quién es ese babayo que por tener más perres que yo va arrancando lo que más quiero en el alma? Tía Luey, Pero, ¿cómo no me avisaste antes? ya que non sabía que lo iba a insultar. Agüenes, tenga usted. Non seas molesca, tío, non lo va a entender. Ya foría tú. ¿Cómo yes? Furiato. Pero vienen del extranjero de la miopita. ¿Cómo corren las noticias? Por lo que se ve, el caso ya que quiere comprarla. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dixon antes cuando lo atopé de camino a la feria. Porque ¿desde cuándo sabes tú falar en extranjero? Home, tío, parece mentira. Hay que estar preparado para la vida moderna. Y los idiomas son importantísimos. Nada, sí, tienes razón, niña. Yo quedé desfasado. Porque, ¿cómo iba a pensar yo que me deben mercar una vaca en extranjero? Y esto tan raro. No, y porque me lo dices tú. Si no, iba a darme mala espina. Ya sabes que todavía no nació quien me engañara a mí. Sélo, tío. El caso es que este hombre tiene mucha prisa. Yo falei muy bien de la vaca, pero díxome que había tratase el asunto por ser una vaca vieja. Este paisano non entiende, Reitana, que va a ser vieja la pinta. Home, tío, usted mismo acaba de decir que lleva 15 años con usted. Pero igual no lo entendió. Mira, acaba de decirme Telva que la habíamos vender por 8.000 reales. Como no la vio, parece que los podemos sacar. Estoy segura de que sí. Bueno, pues entonces, estaba pidiendo 20.000. Tío, eso hay que abusar. Tú no entiendes nada del asunto de los tratos, sobrina. Estábase pidiendo muy arriba y la otra parte ofreciendo muy abajo. Y llegas a un acuerdo, más o menos, por la mitad. Y el recateo, lo guapo de esto. Tío, tienen que entamar por menos y asunto acabado. Di que 10.000 y solucionado. Tío, dime que 10.000 reales. 10.000. No, di que 3.000. ¿Cómo iba a pedir 3.000 si ya menos de lo que necesita? Acabas de decirme que pidiera menos, ¿no? Pues a callar. El recateo y el recateo. 9.500. Diz que 9.500. 9.500. ¡De la mío pinta! ¿Pero qué piensa? ¿Que pueden soltarme ansina? 6.000 y no se fale más. 9.000. No me preguntes a él. No fai falta, tío, confía en mí, que lo sacamos. Está bien, sobrina. Pero dame a mí que este paisano y es demasiado confiado. Ufrímosla por 8.000. Está bien, sí. Paisano, a 8.000 reales. Que ye, tío, si está arreglando. Pide 10 duros más. ¿Me entenderían? Esos 10 duros son para un compromiso con el veterinario. Entendiólo perfectamente. Perfecto, tío. Acabóse el trato. Ya aí falei yo en antes, que iba a llevar yo la vaca mañana. Así que ahora podemos ir hasta el Chigro del Molino a roblar el trato. Y a la vuelta tienen toda la tarde para despedirse de la pinta. ¿Qué parece? ¡Qué paisano más bueno! Lástima que viniera a robarme la vaca. Vete con él, sobrina, vete con él y cobra. Que son 8.000 reales, pero pésenme como 30 monedas de plata. Non de exagere, tío. Mire, lo del veterinario. Gracias, Raitanina, gracias. Prove vaquina mía, después de vieja, a viaje. Ya pensé que no me deixaba mercaila. Es que, tío mío, y un caso. Menos mal que sé llevarlo. Tú aquí non sabes llevar, Raitana. Si es el demonio con faldes. Ey, tan mala non sedré cuando quiero vevos a ti y a la mi prima xuntiquinos, que non? Ay, es verdad. Pero oye, ¿y lo bien que lo estás pasando con tanta confabulación? ¿Qué? Sí, eso ya es la mejor. Venga, vamos pa'l Chigre. ¡Vamos! ¡A celebrar la robla!
Teresona, fai el favor de prepararos un vermutín con unes aceitunines para picar. A ver si está por furaco. ¿Apetece a ti de alguna cosa? No, gracias. Teresona, prepara ahí solo para mi padre. Y no me prepares nada para el mediodía, que voy a estar fuera. Va a armarse lío. ¿Cómo? Oye, ni siquiera vas a entrar. Oyólo bien. Voy a ir tirando, padre. Ya se armó. Voy a sentarme. Anchina, ¿qué vas a ir tirando? Para la dichosa feria de la que nunca calles. ¿Qué será lo que habrá allí tan importante? No hay ningún misterio. Y estoy seguro de que lo sabe. Y también estoy seguro de que no lo quiero oír, aunque pregunte por ello. Pero bueno, voy a ver allí a Carmina. Esto ponse interesante. Lástima no tener los aceitunines aquí. Vaiga, hombre, vaiga. Ansina que más allá porque está ahí Carmina. No, padre. No voy allí porque esté allí Carmina. Voy a la feria porque me lo preguntó Carmina. Va a hacer una transacción y pidióme que nos ayudara. ¿Y la feria ha ganado? Como no quieran vender a Telva. Porque Pinón, estando tan delgado, de algún tratante gochos te iba a dar por él más de 20 pesos. ¡Ríe, oh, ríe! Que yo una broma por otra. ¿O piensas que no sé que en esa familia tan distinguida tráteme de pollín para arriba? Eso no le falta razón. Mire, padre, no sé. A mí siempre me tratan con respeto. Igual de que me lo gané. Toma ya. Y en cuanto a familia, dieta no honrada como la que más. Y eso a mí, abástame. Bien falado. Pues de lo que hizo con el bueno de don Romualdo, que sigue encamado el prove, ¿defiendeslo todavía? ¿Qué sabía Pinón si era de la Diputación o no? ¿Pero cuándo se entera Pinón de nada? Claro, claro. Lo que pasa es que esa mocica ya tiene el sexo sorbido. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? No lo niegue siquiera. ¿Para qué, padre? Quiero a Carmina. No puedo evitarlo. No quiero evitarlo. ¿Qué dices, rapaz? ¡Lloriaste! No, sé muy bien lo que me digo. No confío. Lloriaste. Porque si piensas que voy a consentir esos amoríos, estás loco. Mire, padre, voy a decir una cosa y que no y parezca mal. Pero quiero que lo sepa por mí mismo. Si no los autoriza, tiemblen sin cuidado. ¿Cómo? ¿Vas a desobedecer a tu padre? ¿Vas a caer la deshonra a nuestra casa? ¡Deshonra! ¡Qué honra! ¿Tiene la más pequeña Pinón y Telva? ¡Estás ciego! ¿No ves las diferencias entre Telva y tu madre, que en paz descanse? ¡Un metamadre en esta discusión! ¡Que la meta! ¡Que la meta! ¡Está bien! Atiende para el cabezalero una más. Mira nada más, papinón. Y un folgazán, un gastizo, un baballo. Tengo que contarte otra vez cómo fue en América. Cómo volver con una mano atrás y otra delante. ¿Vas a comprarlo conmigo? Pero, padre, ¿qué está diciendo? Usted no volvió a Asturias en mismas condiciones por una sola circunstancia. ¡Calla, perico! No digas más desatinos. Yo estoy como estoy porque trabajé, aforré. Y casóse con mi madre 6 meses en antes de que naciera yo. Matón. Don Juan, ¿les aceitunines quiere les rellenes de anchoa o con hueso? No, gracias, Teresona. Y tóseme la fame. Mira, ahí vienen esos, tan tranquilos como siempre. Queda con ellos, fiu. Pero acuérdate de estas palabras. Don Juan Pérez nunca va a consentir esa boda.
Tate tranquilo. Un fíu ye un fíu. Además, sé bien, por todo el tiempo que llevo al su servicio, que don Juan non consentirá hasta que su anón consienta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, don Perico, una desgracia! Pero no fue nada, no fue nada. ¿Pero qué pasó? ¿Y Pinón? ¡Ay, sí! ¡Quiero verlo! Pa' que lo último que vean mis ojos sea el focico y el bigotín del mi Pinón. No se apure, tía, va a poder verlo muchas veces. ¿Dónde está? Yo dejélo en casa con la pinta. ¡Con la pinta! ¡No la vendió! ¡Ay, cuando lo vea! Voy a agarrar el focico y tirar el picote a tirones. No se estripe, tía, que sí la vendió. Voy a llamarlo. Que sí la vendió. No os lo decía yo, que el mi Pinón y el hombre más bueno del mundo. Ay, cuando lo vea, voy a agarrar el focico y dai besos en el bigote hasta fartarme. Ay. No sé qué preferirá. Yo tampoco, pero sea como sea, hoy quedan sin bigote. ¿Pero qué es? ¿Qué pasa? Ay, creo que di un trompazo muy grande. No creo que esté bien de la cabeza. Vamos, no te preocupes, Telmina. Ya diré yo a visitarte a la cabellada. ¿Pero qué fue? Nada, que Telva no está preparada para salir de la aldea. Nada más llegar a la carretera general y viendo que ya íbamos con la jingüena afuera, a Carmina ocurrióse que cogiéramos el tranvía. ¡Tranvía! Y aquello y era una llata, sardines. El tranvía venía en lleno por todos los lados, por los pasillos, por los estribos, y por eso dio nos rabia el no subirnos después de haberlo parado. Ya estaba arrancando y tuvimos que subirnos en marcha. En mala hora se te pasó por la cabeza. Pero si tú fuiste la primera en subirte, Telva. Nosotros entramos por un lado y ella por el otro. Dejasteisme sola. Y por eso pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó, Telmina? Que llegó el revisor dando emburriones. Entonces yo dime cuenta que les perres llevaba les Carmina y metíme para allá a ver si llegaba yo primero a ella que el revisor. Pero no pude. Notabas en verdad que estaba bien entrenado. Dígame, ¿a dónde va? A casa Belarma, contesté yo. ¿Dónde vive? En casa de Ramonín, uno que tiene un chigre y una hermana que es pescadera. Bueno, ¿a mí qué me importa? A pagar. Yo quise explicarme, pero no me dejó. Entonces, neguéme a pagar y armóse lío. Hizo sonar un camparín, tiró de un cordelín, el tranvía paró y dijo: ¡bájese ahora mismo! ¡Echóme con toda la cachaza! Yo levantéme, había tanta gente que tardé mucho en llegar a la plataforma y cuando me puse a bajar, ¡ay! El tranvía arrancó y ¡plas! De cabeza contra un árbol. Y mancaste mucho. Ay, estoy destrozada, pero peor quedó el árbol que quedó pastillas. Ay, no se apure, tía. Usted ahora a descansar. Vamos pa' casa y cuido yo pa' que te habían enseguidina. Ay, gracias, Fía. Dame pena por don Pedro, que sí fastidió convidarnos al teatro. ¿De verdad? Sí. No, bueno, de todas maneras, no me parece que sea mucho lo tuyo. Además, en el teatro debe estar sentada y como nunca no te enteres tú. Tampoco pasaba nada si te desmayares. A mí con esto de la pinta, iba a venir bien a distraerme. No hay por qué lamentarse, Pinón. Yo intenté sacar entradas del teatro para todos, pero no encontré 4 localidades y tuve que conformarme con 2 de butaca de patio, así que... Y es verdad, que vayan muy bien. Nosotros, con buscar un chigraco, solucionamos. Pinón, deje a la niña que vaya con el rapaz. Y tú, quédate a cuidar a Telva. Y tú, mocicalla, vamos para la feria, que además tienes que contarme unos cuantos cosiquines.
Espere. Aquí de suelo tratado en antes. Ese paisano ya cumplió, ¿eh? De tarde vengo por la vaca. Ay. Vamos, madre, y quita el fuño, ya verá cómo la Sofía se porta. ¿Venís? Sí, acompañámonos hasta la feria. Vete rápido con mi padre. A ver si ya marchó don Juan y Joshua, ¿no? Descansa, Telva, que los golpes en la cabeza son muy traidorones. Pinón, si necesitas algo la tu mujer, pases por casa, ¿eh? ¿Por cuál la casa, ne? ¿Por la de Joanón? Anda, anda, tiras pa'lantre y déjate de cotillear, que se te salten los huellos. Habráse visto qué paisano más mal tomado. Calla, Pinón. El mismo interés que tiene ella tengo yo. ¿Qué lleves ahí? Pensé que el golpe te iba a quitarte lo interesado. Son los perros del trato. Toma, punta. A ver. ¡Uy! ¡8.000 reales! Y estos 10 duros de más. ¡Uy! Trae para acá, que ya mejor que los tenga yo que el del chigre. Estás equivocada. Son papagaya don Nicolás. Ah, bueno. ¡Llamadme! ¡Uy, qué susto! Disculpadme, Telva, pero me dijo don José que viniera cuando vendiera la vaca. ¡Don José! Soy yo, Mascaya. Ay, madre, ¿desde cuándo lleva don? Será del golpe. Los 10 duros, don Nicolás. Ya puede ir para su pueblo. Milenta, gracias. Son tan amables. Nada. Bueno, marcho, no pierda el tren. Aunque estoy pensando... No, dejémoslo para Prau. ¿Qué es, hombre? ¿Qué es? Afalen sin cuidado. Y es que... No sé si proponéislo. A lo mejor piensen que quiero abusar. ¿Usted abusar? Hombre, acuérdese de que a mí en tu vida nunca no me engañó nadie. Venga, dígalo o doy un moquetazo. El caso ye que fui para el Chigre para esperar para volver. Púnseme ayer el periódico y estoy más contento. Tocóme la lotería. 300.000 pesetes. ¡Oh! ¡Enhorabuena! ¡Qué suerte tienen algunos! Unos nacen con estrellas y otros estrellados. Gracias, sé que lo dicen de corazón. ¿Qué lo debamos decir si no, don Nicolás? Si a esta ya no me furrura la tiesta y yo estoy echando los fégados por la boca. Pues, como se portaron tan bien conmigo, quiero compartir esta alegría con ustedes. ¡Con nosotros! Sí, quiero daros un billete. ¿A nosotros? Sí, por buenas personas, ¡fáime ilusión! Miren, estos son los décimos que tengo del número premiado. ¡Ya en el periódico! ¡Uy! A ver. Número ganador del sorteo de tantos y tantos, 7.481. ¡Tocó usted! Uy, aquí parece que está un número un poco despegado. Espera. No, lo que pasa ahí es que está un poco corría la tinta. Mire, don José, está perfecto. Está perfecto, Telva, perfecto. Es que lleva un golpe muy grande, hombre, y afectó ya la vista. Bueno, pues para ustedes se acepten el regalo. No me faltaba más, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, don Nicolás. Marcho, que pierdo el tren. Vaya alegrón que iba a dar a la familia, ¿eh? Ya lo sé. Lo que pasa es que al ser festivo y mañana domingo no voy a poder cobrar el premio hasta el lunes. Y como nadie me pagó, no voy a poder llevar un regalín pequeño siquiera con... Hombre, eso vámoslo nosotros ahora. No lleves nada. Hombre, claro. Con lo bueno que lleva don Nicolás. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto tienen? Digo, cuanto quiera. Hombre, como vendimos la vaca, hasta 8.000 reales, lo que quiera. ¡Pinón! No, de Pinón, nada. Acaba de darnos 15.000 duros a Marienta. Bueno, pues
Trae para acá. Toma. Para usted. 8.000 reales. ¡Caramba! Ya sabía yo que hacía bien compartiendo la alegría con ustedes. ¡Gracias, don José! Llámame Pinón, tío, llámame Pinón. Disfruten de los perres, como voy a hacerlo yo. Venga, hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Adiós, don Nicolás! A ver si tenemos noticias de usted pronto. ¡Ay, mira! ¡Ay, que vamos a tener un chalete! Yo voy a poder comprar la finca otra vez. ¡Aitana! ¡Ay! ¡Qué bien se siente uno sabiéndose tan buena siente! ¡Carmina! ¡Carmina! ¿Ya lo traes? Entra, venga. No, salta un momentín. Ay, no sé si atera. Están los tíos naguando por ver si sacaron una foto de ellos. Sacáronla, mira. Son el demonio, la que armaron ayer. Venga, adentro. ¿Quieres esperar? Hay una noticia todavía más interesante. Ay, Aitana, déjame de políticas, guerras y fútbol. Hoy el día de los tíos. Y de Celsón. De Celsón. Tú y les tus noticias de él. Déjame de Celsón. Que no soy yo, que aparece en periódico. Armaría la otra vez. Está más perdido. Más perdida estás tú. Calla ahí bien. Ay, aquí. Aquí, mira. Héroe local. ¿Celsón héroe? Eso parece. Paramos rotativas para incluir este fecho heroico que ocurrió frente a la nuestra redacción. Un empresario de una conocida fábrica de sidra fue salvado milagrosamente de un atropellamiento cuando cruzaba despistado por las vías del tranvía. ¿Perico? Últimamente parece que los tranvías cárgalos el diablo. Calla. Acolumbró tal circunstancia un tratante que volvía de la feria con una vaca vieja y tirándose enriba del despistado peatón, sacólo de la vía en el momento cuando el tranvía balanzábase sobre él. De todas formas, la caída fue fuerte y con un traumatismo en el tronco fue trasladado a la Casa Socorro, donde al cierre de esta edición permanecía en víctima y salvador. ¿Desde cuándo hay tratante Celsón? Desde ayer. ¿Desde ayer? Ay, sí, si no me crees, sigue leyendo. Da la circunstancia de que el héroe salvador fue un antiguo trabajador de la fábrica, despedido por agredir a este mismo patrón. ¿Veslo como y él? Dende esta redacción consideramos que con este xesto heroico quedó más que perdonado. Tratante y sidrero roblaron la paz con un apretón de manes, como non podía ser de outra forma para acabar un día de feria. Quedo boba. Non. Boba, ya lo sabes. A ver cuándo se te pasa. Ay, perdón esa Celsón. Que sí, mujer, que sí. Ese rumor que circulaba ayer ya se confirmó. ¿Pero qué me dices? ¿Entonces tocó la lotería? Sí, claro, y nada menos que 30.000 duros. Ay, don Juan, pero cuánto me alegro. A ver, ¿por qué? Si no te va a dar nada. Porque son vecinos y hay que alegrarse por la felicidad del prójimo. Cuando el prójimo ya vino, la su alegría es mejor tenerla, cuanto más alegrada, mejor. Olvídate, que siempre te anda llamando Brucia. Ay, pero no lo tengo en cuenta. Entonces, ¿es en serio? En serio y seguro. Hoy por la mañana
mirando el periódico y después de leer una reseñina de una fiesta que hacía el centro asturiano, encontré esta foto. Mira, ¿conóceslos? ¡Sí son ellos! Verás qué ridículo hicieron. Un matrimonio con suerte. ¡Ja! Dieron en clavo. Ayer tarde, los espectadores que asistían a la función que daba la compañía asturiana en el Teatro Principado sorprendieronse por una escena protagonizada por un simpático matrimonio de aldeanos. No de aldeanos, no fue falta foto para ver lo que trata su país. Ahora, sigo. Cuanto mayor era el silencio, entraron estos personajes dando voces por patio y butaques. Al principio hubo alguna protesta, pero la pareja acabó subiendo al escenario a requerimiento de los actores para entonar canciones asturianas acompañada por el coro del grupo primero y por todo el público después. Al final, el paisano José Fernández comunicó al público la grata noticia de ser el afortunado poseedor de un décimo de lotería premiado con 30.000 durazos en el último sorteo. La nuestra más sincera enhorabuena al feliz matrimonio y el deseo ferviente de que disfruten muchos años de este regalín de la fortuna. ¿Qué te parece? Que se alegra hasta el periodista. Pero voy machucalos, que ayer no me contaron nada. Porque no son trigo limpio, Teresona, lo que yo te diga. Y si antes que no tenían un duro no había que los aguantara, ahora que tienen perres, echamos pelo. Hombre, si lo piensa bien, igual... Nada, no importaba que el sufío siga con Carmina, don Juan? No, eso nunca. Con perres o sin preses, siempre van a ser unos desgraciados. Aunque la verdad, Perico está tan chiflado que yo no puedo con él, Y la verdad... Llegó su anón. Y claro, Carmina ye buenina. Sí, no se puede decir lo contrario. Y muy agradable. También. Y sabe comportarse. Parece más a Daniela que a Pinón. Su anón. Cierto. Pero oye, Teresona, echa el freno. Y no se ría, caramba. Que uno siempre puede cambiar de manera de pensar según las circunstancias. Home, sí, y ya que ahora las circunstancias son muy propicias. Bueno, sobre eso todo se andará. Mire, por ahí me parece que es el Pinón. Pues déjame a soles con él. Sí, que tengo mucho que faer. Y ya me contará qué fará con el consuegro, ¡Persona! A ver qué dice este Foquetti. Buenos días, Pinón. No te vi concentrado como estaba en el periódico. Hombre, Juan, yo a usted tampoco lo viene. Claro, como estaba detrás del periódico y cada vez los faen más grandes. Y es verdad. Oye, y que salís aquí en esta foto, tú y yo, tú y Telva de cuerpo entero. Bueno, Telva, porque tú al lado de ella difuminaste. ¡Que salga usted! Calma, calma. Que no te lo decía para mal.
Quiero darte la enhorabuena. Gracias. Y un peñisco, que no. Pues sí, no lo puedo negar. Tocóme la lotería. Y para que vea que no soy rencoroso, a pesar de lo mal que se porta conmigo, hoy voy convidado. No, convídote yo a ti. ¿Qué? Eso sí que no lo consiento. ¡Telva! ¡Telva! ¿Qué quieres, Pinón? Mira, mira. Hola, don Juan. Bueno, Estelva, ¿qué hay? Mira, Telva, vas a ir al Chigres Molín y traes una caja de botellas de sidra. Pero no de cualquier sidra, ¿eh? No. Asegúrate que sea del tamborilero. Tengo que reconocerlo. La sidra del tamborilero y es la mejor sidra de Asturias. Y quiero celebrar aquí con el vecín la nuestra buena suerte. Turbina, y traes también unos yatines de anchoas. Gusten y don Juan. Sí, cualquier cosuca. Pero yo, ¿no vos parece que siendo vecinos ya hay un momento que decís el tratamiento de usted? Con que me llaméis Juan, val. ¡Corra y la Pinón! Esto no me lo espera. Si quieres que deje usted, tómala mi mano, Juanón. Prefiero que me llames Juan. Y es verdad, tienes un nombre muy guapo, como para que te llamemos Juanón. Pues déjame llamármelo Pinón. Como tú quieras, Juanón. ¡Pinón! ¡Ay, qué guapo cuando se reconcilian dos amigos de toda la vida! ¡Telva! Sí, ya vos molesto. Entre dos paisanos les mujeres sobre. Y claro, queréis que vos vaya por la sidra y les anchoes. Non lle eso, como estáis tan amigaos, que non vos podéis separtar. Pero non puedo, que non estoy pa ello. Ya me conté Teresona lo del accidente. Pero también es un peligro. Yo por eso voy andando a todos los lados. Y es lo mejor para la salud, dicen todos los médicos. ¿Y para la cartera? No lle por eso, Xuanón. Lle que ahora que tenemos posibles, voy a meter una criada. Que me baje a la villa, que me faiga la casa, la comida del mediodía, que me limpie la casa, que me faiga la cena y que por la noche duerma, que no hay que abusar. Mucho tiempo libre vas a tener. Vas a ponerte a trabajar. ¿Qué dices, Xuanón? No. Yo soy ama de casa. Bueno, dejo vos a les vuestras cosas. Voy a buscar a Carmina para que me faiga el favor. Oye, Pino, no pienses que vas a gastar muchos perres contratando una criada. Siempre pensando en los perres. Los perres están para eso, para gastarles. ¡Hombre! Ya veo por dónde vas. Pero estate tranquilo, hombre. Mira, cuando me enteré de que me tocara la lotería y de que soy rico, muy rico, por quien más me alegré fue por Carmina. A esa niña quiero como a una fía. Acuérdese lo que yo quería a la pinta. Pues quiero a casi tanto como a la pinta. Nosotros vamos viejos y duraremos poco. Y todos, óyelo bien, Xuanón, todos esos perres van a ser para ella. Hombre, fales un tono que tal para que esa niña no sea santo de mi devoción. Ay, mejor que no lo oye. Mira, no voy a discutir, que ya llega el momento en que no discutiéramos entre nosotros dos. Hombre, ni entre nosotros dos, ni entre las familias, o que Carmina no merece un precio, también, ¿no? Cuando no lo mereció. Hombre, a ver si ahora vas a negar que te oponías a que el Tofío falare con ella. Hombre, pero era por otras cosas, son muy mozos. Oye, moza ella, que el Tofío ya tiene espolón. ¿A qué años te casaste tú? Vamos a ver, ellos quiérense y ya tenía que valirte. Pero y que más, ahora la niña va a tener perres. Ansina, que lo único que puede echarte para atrás y es que sea sobrina mía.
y acabamos de amigarnos, o no y asina. Miguel. Pillóme. Tiene razón en todo, Pinón. Bueno, entonces ya no te niegues a que los rapazos se quieran. No, ya no me niego a ello. Bueno, apetece que entonces hoy sea la fiesta doble. ¿Qué es lo que quieres decir, Pinón? Hombre, que celebremos el premio y la próxima boda. Parece que vas muy a pieza, ¿eh? Además, digo yo, que habrá que consultarlos a ellos, ¿no te parece? Ay, no creo que haga falta, pero voy a llamar a la niña. ¡Carmina! ¡Carmina! No te esgañites, que no tan casa. Afectate el golpe, ¿eh? ¿Cómo no va a estar? Si entró antes con la Ritana, que trajo el periódico. Voy a buscarla yo. Y no metas la pata con los vecinos, ¿eh? Estarás de enhorabuena, Telva. Home, sí, non te lo voy a negar. Pasar de probes a ricos en un minuto y la ilusión. Ahora vamos a vivir como príncipes. Hacéis bien, está bien. Sí. Lo primero que vamos a hacer es tirar este chamuizu y poner aquí un xalete. Y quiéralo con cuarto de baño, para bañarse y todo. Estoy farta de ir para la cuadra. Sí, y es más cómodo, sí. Sí. Pinón quiere comprar un automóvil, pero yo no estoy mucho por ello. Yo a mí esas cosas no me gustan. Mareome. Yo soy más como tú, Suanam, de andar a pata. Eso, mujer, le dio andar, y más sano hay que cuidarse. ¿A que sí? Eso es lo que yo digo a Pinón, que nos tenemos que cuidar. Ahora que tenemos posibles, a vivir bien, a comer bien y a vestir mejor. Y a ir al teatro las veces que nos dé por la gana. La buena vida, Suanón. Esa, a la que tú estás tan acostumbrado. No tanto, Telva, no tanto. Hay que pensar en el futuro, en la familia. Puede venir un mal momento. No esperes. No se pueden despelferrar a enseñar como a China, ¿no? No, no. ¿Para 4 días que vamos a vivir? ¡Qué malo! Ya disfrútalo. Y tú que lo veas. Vaya negocio que hice. A ver, tío, ya salimos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde estaba? Dando la parpayuela con la prima, como si lo viera. Casi acierto. Venía de despedirla, que fue a un sitio, y como no me lo quiere decir, y tratase de la Reitana, algún mozaco, ¿eh? Ay, tío, no insista. Va contarme o vuelvo para adentro. Calla, acelerona. Mira, esta yo no. Pues dailes gracias. ¿Por qué? Porque hay que ser agradecida en este mundo. Pero, tío, don Juan, no piense que soy una desagradecida, pero oye, que no sé qué tengo que agradecer. Ni yo tampoco, fía. ¿Quieres decirle de una vez que llegue pasa? ¿Cómo? Pero todavía no estás enterada. No. Que se casen Carmina y Perico. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, muchas gracias, don Juan! ¡Ay, dales gracias, fía! ¡Ay, tía, es que yo no valgo para estas cosas! Robina emocionóse. Calla, mi rey. Bueno, pues vamos a celebrarlo. Y eso, que más había estar triste como cuando me llevaron a la pinta, porque también me voy a quedar sin sobrina. ¡Home! Carmina no nos va a abandonar. Vamos a vivir todos juntos en el xalete. ¿En qué xalete? En el nuestro, ¿eh? Yo no te lo digo más. Yo no piso más la cuadra. Calla, burra, no metas la patona. Bueno, vamos todos para el Chigre. Hombre, ya sé que las peticiones han celebrarse en casa la novia, pero no tenemos anchoes y yo no paso ya más sin ella. No, eso ya es verdad, ¿eh? No, yo ahora no voy, que tengo que hacer. ¿Cómo yo? Estaría bueno. Anda, tira para adelante. Pero, tío, ¿qué formas son esas? Déjalo, mujer. Donde hay confianza da gusto. Claro, si ahora vamos a ser todos familia. A ver qué vas a decir, ¿eh? Casi metes la pata con lo del chalet. No se te ocurra decir nada del automóvil, ¿eh? No, Pinón, ya te lo dije ayer, que del automóvil
no se va a falar más. Eso mesmo, oye. Pero... ¡Delmina! ¡Delmina! Mírala, querida. Sí, pero va con Pinón. Se me pilla el tío ahora, che pelo. Yo tengo que falar con Carmina soles. Ese que va con ellos non lle soa non. Paezlo, sí. Esos andares de macaco son inconfundibles. Aunque suenan y Pinón xuntos y de paseo, fáeseme raro. Ya, también a mí. No me da buena espina. Ya sabes cómo lle este hombre, ¿entiendes? Este paisano es muy fatu, pero yo un vivo muy grande. Siempre quiere agarrar perres de cualquier sitio. Ya verás cómo no pierdo ocasión para agarrar parte de los 30.000 duros. ¿Y qué va a hacer su anón para sacar los cuartos a Pinón? Casar al fío con Carmina. Home, sí. Tú non estás bueno. Tal parece que non conoces a su anón. Pues por eso mismo pienso tan mal. ¿Y tan mal que pienses? Tan mal, que estás echando a Carmina por tierra. No, eso non ya sí. ¿Ella sigue falando col fío del americano o no? Sí, ¿y qué? ¿Ella quiere? ¿Sabeslo tú? Sí, díselo yo. Claro que lo sé, que lo noto cada vez que falo con ella. Y sabeslo tú también, Celso. O que ella, que non te diz nada, que me quisiera ir a buscarte. Ya, y también marcha con su anón antes de que llegue. Mira, Celsón, voy a acabar vendiéndote en la feria, de lo pollín que es. Habías tener más confianza en ella, tanto que dices que la tienes. No, y teníala, Gaetana, teníala. Ya ves cómo hice los posibles a traerme a Pinón, que era quien más se oponía que cortexeara con ella, mercando y la pinta para él. Con eso, cortexeabes a Pinón, pero non a Carmina. Si la quieres, lo mejor que facías era dejar de pensar tan mal de ella. Y que no pienso mal, Gaetana. Oh, eso tengo lo claro desde el principio. Lo que te pasa es que estás muerto de miedo. ¿Por qué dices eso? Porque venías muy ilusionado todo el camino. Y desde que viste a Carmina con su anón, non paraste de decir babayáis. Y todo, porque se te pasó por la chola que al venir agora que la familia tiene perres, Carmina pueda pensar que lo fas de la misma forma que su anón. Por miedo a que piense eso, prefieres falar mal de ella. ¿Ah? Dime que me equivoco. No puedo. Tienes razón. Cuando heredé les perres del mi tío Fidel, pensé que deben ser la forma de algamar la felicidad. Pero ahora bien se tu abacio. Tengo miedo, sí, de que Carmina piense que vengo por les perres y que todavía me tenga más asco que cuando pegué a don Pedro. Pues ya sabes, o quites los miedos, o vas a ver qué felices vais a ser tú y la pinta. ¿Y qué faigo, Gaetana? Para empezar, despreocúpate por lo del golpe a Perico. Carmina ya sabe lo que hiciste ayer. ¿Sí? Tratante. Anda, vete a dar una vuelta y no pairar los sesos. Y cuando vuelvas, demuéstrese a la mi prima que Pinó, la vaca, les perres, Perico, que todo eso no cuenta. Que solo la quieres a ella. Gracias, Gaetanina. Ay, oye, ¿sabes que va a ser verdad eso que anden diciendo por ahí de que ella es una sacavera? Anda, marcha, que no tengo ganas de vete el postico más. Hola, Celsón. Ya me enteré de lo de tu tío. Acompáñate en el sentimiento. Portástete como un grande con él y con tu tía. Gracias. También se portó él, en vida y en herencia. De solo brochao, madre. Fía, ¿tú cómo oyes tan sacavera? ¿Veslo como lo oyes? Ya te dije que desviares, que tenga tiempo de decir a la mi prima. Lo faltó sí, voy a hacer caso a la Sofía, Daniela. Porque hay una sacavera. Pero la sacavera más buena del mundo. Vémonos en mar. Pero fía, ¿tú cómo enfades así a nadie? Sí, es la verdad. Ahora Celsón y un tratante que hasta sale en el periódico. ¿En el periódico? ¿En todos? Sí, madre, ¿cómo lo oye? Espere que coja el periódico y lo cuente. Ayer, a la vuelta de la feria, salvó a don Pedro de que lo pillara un tranvía. Mira, mira. Anda, mira. Pues alégrome, una por otra. Pero bueno, ya tuvo que ser bien gordo lo que hizo, para salir en el periódico. Porque yo soy el primero que conozco que sale, Pues también salieron Pinón y Telva. Mira. Pinón y Telva. Sí. ¿Qué hicieron esos dos ahora?
Nada malo, madre, que yo estoy con la lotería. Mírelo usted misma, desconfiada. Que yo estoy con la lotería. Sí, sí. Pero si nunca suelen, si nunca tienen un perro. Bueno, pues compraría en la PUFO. Sería la suerte del principiante. Sí, bueno, será eso, sí. Dizlo el periódico, así que... Pero a mí lo que me choca es que no di en dónde compraron el décimo, ni qué administración, ni nada. A ver, déjame mirar a ver si trae algo por algún lado. Ay, mira, aquí, Lotería Tocomocho. Ayer, en un céntrico café de la capital, los agentes de la autoridad detuvieron a Nicolás Menéndez, conocido por alias el veterinario, por faerse pasar por doctor nesta especialidad entre les sos víctimes, generalmente humildes campesinos. Nel so poder encontráronse una estimable cantidad de dinero y varios billetes falsos de lotería. Después de un largo interrogatorio, confesó que aquel dinero ya era producto del timo de la lotería falsa. Incluso facilitó los datos de las víctimas una parella de aldeanos que, por embargo, todavía no denunció el fecho a las autoridades. A estes hores, el falso veterinario espera en los calabozos pasar a disposición judicial, a dar cuenta de sus numerosas fechorías. Probes, Pinón y Telva. ¿Cómo nos la dio don Nicolás? Con la cara prubín que ponía al tirar del rau de la pinta. Tenemos que decíroslo, ¿eh? Yo voy a llamaros. ¡Telva! ¡Pinón! ¡Pinón! Madre, nunca ya me sale a la primera, ¿eh? ¡Telva! ¡Pinón! ¡Telva! ¿Qué quieres, ¡Ay, qué susto me diste, Siostrón! Muy bien, que hoy es día para celebrar. Cuando sepas lo que pasó, vas a tener que sentarte. No, si ya me enteré. Por eso quería hacerte una preguntina. ¿Qué ye? A ver, Pinón, y no te parezca mal, tú, el billete, ¿dónde lo compraste? ¡Ay, hombre! Eso es muy largo de contar. Mira, si quieres vamos para adentro y cuéntatelo y... No, vamos al asunto. ¿Tú les perres ya les cobraste? Amén, todavía no, porque ya es domingo. Pero tengo el décimo, hombre. Yo mismo fui a comprobar la lista que estaba pegada en el estanco. No te preocupes, mujer, que no nos engañó. ¿Que no nos engañó? ¿Quién? Contra Daniela, qué pesada y es. El paisano que nos dio el décimo. ¿El veterinario? Sí, don Nicolás. Ay. ¿Cómo lo sabes? Ay, Pinón, que fuisteis víctimas de un timo. De un timo. Sí, eso también lo trae el periódico. Mira. Míralo ahí. Aquí. Espera que quite los limpiojos. ¡Ay, Virgen Santa! Pinón, por Dios. ¡Ay, qué disgusto! ¿Quién lo iba a pensar, Daniela? ¿Quién lo iba a pensar? ¡Carmina! ¿Qué va a ser de nosotros ahora? Yo no, amigo. Non, querido y este. Necesito una explicación. ¿Qué iba a ser, amigo? Que vos timaron. Que vos timaron, Sí, el vitrinario. Yo nos a Telva y a mí un décimo de lotería de agradecimiento por portarnos bien con él y a cambio de tantas riquezas dimos lo que me pagaren pela pinta. Así Nápoles bones. No, llevaba el periódico con el número allí. Estaba el número un poquitín despegado, pero... Estaba un poquitín despegado. Malpenes, ¿o no? Malpenes. Farsantes. Ay, encima insultos. Y quedo curti un todavía. Esto es una farsa para que consintieren lo viejo del mi fiu pa con esta. ¡Uy! Así que solo la dejabas casarse porque teníamos perres, ¿eh? Pues ahora fastidieste. No se puede dar marcha atrás, porque ya lo sabe todo el pueblo. Esto es un timo. ¿Y
que lo digas, un tío. Os sabéis una cosa. Cambié otra vuelta de manera de pensar. Y como me llamo Xolón, don Juan, no va a haber boda. ¡Ya lo veremos, ya! ¡Oh, mira lo que me faltaba! Y tú, tranquila, Virina, no te preocupes de nada, que todo se va a solucionar. Tranquila. No se apure, tía. Las cosas si tienen igua, ya se iguaran. Voy para adentro. Voy contigo, prima, que tengo que contarte una de cosas. Ay, madre del alma. Mira que timame a mí. A mí que nunca nadie me la dio una vida. Siempre hay una primera vez para todo, Pinón. Uf, y es que nos vio la cara de primos que tenemos, Pinón. Lo que tenéis que hacer es ir a poner la denuncia para que vos devuelvan los perros en seguidina. Que verdad, mañana sin falta vamos a la comisaría. Pero andando, yo no empiezo más el tranvía. Ah, Telva, por una vez que te pasó, para la próxima vez pones más cuidado y listo. No. Sí, Telvina, que menuda caminata que ir a la villa y volver desde aquí. La misma que ir a la villa para volver aquí. ¡A la familia! Ay, pero bueno, ¿cómo dices? Coime, Pinón, ¿qué te pasa? ¿Plasmaste? Extraña, estoy un milagro. Daniela, vete por cura, que si lo juntamos nosotros, no lo creen en Roma. Hombre, Pinón, Telva, el tu hombre siempre tan gracioso, ¿eh? Sí, y es imposible. Pero y es verdad que se fai raro, vete por aquí. Bueno, mujer, hoy levantéme de gracia y díxeme, voy a ir a ver a Pinón y Telva. Y viéndote a ti aquí, alegría completa. Pues ¿quieres creer que ayer íbamos a ir a verte a tu casa? Y no llegamos por culpa del tranvía. ¿Qué me vais a contar, Fis? Subíme en la parte de atrás y en cada curva iba de un lado para otro como una pelota en un campo de golf. Ay, vengo revuelta, ¿eh? No hay poco la salud. Esas máquinas son los cacharros del infierno, ¿eh? ¿No vos enterasteis que ayer por poco maten a un paisano? Mirai, tráelo aquí, ¿eh? No, sabémoslo. Lle don Pedro, el fiu de su anón. Lástima que no apuntaron palpa. Así la falta de iba a notarse menos. ¿Y no viste que salimos también nosotros? No lo iba a ver. Sí que vos Al vine. plato vendrá. Por eso precisamente, porque vos vi ayer y me acordé de vosotros, vine a ver vosotros. Y no oye muy descarado. No venir nunca y aparecer por aquí el día que nos tocó la lotería. ¡Pinón! No, de Pinón, nada. Ya sabes lo que pienso yo de la Topri. Belarma y es una variante. Has de perdonar, Lucía. Déxalo, muller, déxalo. Si ya sé que no soy plato de su gusto, ¿eh? Claro, boba, como no hay río gratis. Pero has de saber, Pinón, que aunque no te discuto que sea mirar por los perres, pero también tengo buen corazón, ¿eh? Y fue el ver el anuncio en el periódico lo que me puso contenta para venir a veros. Y para venir a verte el fotico gochu, para felicitaros. Ni lo dudamos, mujer, ni lo dudamos. Ay, Dios mío. Y ahora... tenía yo que decir. Ay, Belarma, entonces, ya que dices que no vienes por los perres, tengo que pedirte los míos más sinceros disculpas. Acéptenme. Oh, me faltaría más, Pinón. Ay, así me gusta mi veros, hombre. Es que yo siempre soy muy mal pensado. Mira que hasta hoy siempre decía muy orgulloso. Soy Pinón, que a mí nunca no me la dio nadie. Y es verdad que te oí decirlo muchas veces, ¿eh? Y quieres creer que me resultaba cómico. Cómico, ¿eh? Pues ya ves, desde hoy acabóse la comedia. ¿Y qué fue lo que te pasó para dar la vuelta así, tan de repente? Hombre, todo el país que no llegaste todo el periódico, ¿eh? A ver, trae para acá.
Aquí, mira, aquí y aquí. Lotería. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa, Belardo? ¡Ay, qué mala me está teniendo, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quieres entrar en casa? No tenemos de nada, solo pufos, pero también los compartimos. ¡Ay, pufo, no, fíjate, no llevarme para casa que yo voy a morir! Prove que Ay, se puso señor, a morrer a la selva. Daniela, acompañadla hasta casa. ¡Ay, sí, fíjese que voy a morirme por caminar! Que vos pague el tranvía, ¿eh? ¡Ay, hija mía! ¡Ay, no, fis! ¡Quedaivos! ¡Ay, que voy yo sola! ¡Deseaime! ¡Ay, Dios mío, pero vida de mí, Dios mío! ¡Ay! A la semana que entra vamos a ir para que nos convides al teatro. Prove! Como una teatrera. Provina! Y una varienta. Fue ver que non había duros de pel medio y pasóse el amelloramiento de repente. A mí me la va a dar. A mí, que nunca non me la dio nadie. A mí me la va a dar. Espera, Telva. ¡Raitana! ¡Sal! ¿Qué quiere, madre? Mira, acaba de marchar Belarma por la carretera en Basio. Belarma, milagro. Sí, pero yo eso ya se dijo. Vas a acompañarla hasta el tranvía. Home, madre, eso foi lo porque la planté ayer. Eso mismo. Y no me rechistes porque te falgo pagar el tranvía, ¿eh? ¿Y qué más? ¡Ay! Que calles un poquitín alguna vez. Pero obedecer, hombre, obedecer. Ay, Dios mío. Bueno, prima, marcho. Después seguimos falando. Hola, Carmina. Hola, Perico. Hola, Celso. ¿No te extraña el vernos juntos? Estoy al corriente de lo que pasó por el periódico. Salvóme la vida. Tengo una cuenta pendiente contigo, Celso. No creo. La primera vez rompiste la cabeza y ahora les costilles y un brazo. Hoy es día para celebrar. ¿No te parece, Carmina? Sí, claro. Carmina, un poco más de entusiasmo, que por poco quedes en sin mozo. No me fales así, Celsón. ¿De qué forma te estoy falando? Yo creo que non dixe mentira. Agora Perico y yo somos amigos. Y aunque me duelga, alégrome de que seáis mozos. Marcho. Y que sea para bien. Celso, espera. Non, Carmina, lle mellor que marche. Espera, y es justo que Carmina te dará enhorabuena por a tu valentía. O non queréis? Celso, ¿non quieres que Carmina te dé un abrazo ahora que ya somos amigos? Sí, Perico, pero... ¿y tú? Yo, ¿qué tengo que ver? A Carmina quiero, sí. Estoy loco por ella. Pero ese reyumo que tiene los huellos no lo tiene cuando me mira a mí. Ella quiere a ti. ¿Equivócome? No, Perico. Entonces, ¿quiesme otra vez? Nunca deseé de quererte. Sentíme defraudada porque lo que hiciste no tuvo bien. Pero sé que ella es bueno. Y estoy al corriente de todo lo que hiciste porque me querías. Así que ven para acá, faltoso, y dame un abrazo. Gracias por todo, Perico. Gracias por nada. Ya te dije que me gustaban las cosas fáciles. ¿Pienses que mi padre iba a desear que me casare con una aldeana? Hola, Carmina. Don Pedro, Celsón, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡La felicidad, Teresona! Voy por los tíos para contároslo. Mirai, sé que los dos la queréis para vosotros. Y... Don Pedro, perdóname el tuteo, pero...
Escámame mucho que estéis los dos tan contentos. Sabéis que yo no tengo paciencia, así que... ¿Con quién? Enhorabuena, Celson. Y a usted también, don Pedro, que no va a tener que aguantar al su padre. A ver, Maguana, es decir que quiero que hay que celebrar. Tenemos el día como para aguantar. Non se así. Carmina solo quiere informar de que hay que formalizar el matrimonio. ¡Ay, qué alegría! ¿Y tú, Celso? ¿No vas a hacer ninguna de las tuyas para oponerte? No, don José. Puede estar tan seguro de que me alegro por Carmina tanto como por mí mismo. A ver qué vas a decir, no tengamos que ya mentar. No me fío un pelo de ti, después de lo que hiciste a este santo patrón. Acuérdate de que a mí en Tobía nunca no fue quien nadie... ¡Ay, Pinón! ¡Cambia el disco, hombre! Non dijo que se alegraba, pues que se alegre. Está bien. ¿Y tu padre, Perico? ¿Sábelo? No, pero voy a llamarlo. Gracias, Teresona. Dicíatelo, porque fue un cacho. Ya teníamos a la cría pidía. Pero de la que se enteró del timo que nos hicieron con la lotería, marchó todo desgustado. ¿Timáronlos? Sí, fío, sí. Todo por culpa de Telma. ¡Ay! Pero si fui yo la que te dije que estaba el número un poco levantado. Pero no me insististe y no me insististe. Y enseguida te dejaste engatusar por el bribón aquel. ¡Perico! Si no llega a ser por periódico, no me entero de lo del accidente. ¿Cómo estás, tío? Bien, padre, no fue nada. Y como no quería preocuparlo, no le mandé mensaje. A más, que estoy muy contento. Yo también, Fiu. Y yo también. Quería pedirle una cosa. Lo que sea. Hoy pude quedarme sin Fiu. Y gracias a ti, Celson, aquí lo tengo. Cuenta conmigo para todo lo que necesites. Todo lo demás no tiene importancia. ¿Qué es lo que quieres pedir? La mano de la mi sobrina. Fecho. No, padre. No, si te lo diré yo. Tenía el trato medio arreglado con Pinón. Quise volverme atrás, porque yo muy farfullero. Pero en el corazón no se puede mandar. Yo no puedo oponerme. Pero oye que no quiero casarme con Carmina. ¿Cómo? Prove, neña, qué desilusión. No, tía, yo quiero casarme, sí, pero con Celson. ¡Otro timo! No, tío, siempre quise a Celso. Estos días con Perico hicieronme darme cuenta de que lo querían más. Pero oye que yo estaba tan ilusionado en emparetar con Xuanó. Caray, Pinón, no sabía que me tuvieras tanto ciño. Ya ves, amigo, desde que quedé sin la vaca, lo más parecido a una bestia de tiro y es tú. Y llorando lo presente, no te enfades. Ay, prove vaquina a mí, ¿dónde estarás ahora? No se apure, Pinón, que la pinta va a volver a ser para usted. Estás loco, rapaz. A saber quién estará tirando pel teto. A la pinta tengo la yo. El paisano aquel que vino con la raitana a mercaila y era yo. ¿Qué dices? Pero bueno, entonces, ¿dónde está? Na mío casería. Bueno, na que heredé del mi tío Fidel. Heredaste. Más que bien. Oye, ¿y encuéntrase bien en la pinta? Tan guapa como siempre. ¿Cómo yo? Sí. Asina, que no se desmelloró nada al deixame. Hombre. No, que ingrates que son les vaques. Bueno, cuando quiera va por ella. Gracias, Phil, gracias. Y tú cuando quieras, lleves a Carmina. ¡Pinón! Carmina, a petición de mi fiu, tomáis este cheque para que toméis los dos juntos esa nueva vida. Muchas gracias, don Juan, pero no puedo aceptarlo. ¿Cómo yo? Con lo mal que me porté contigo y lo agradecido que estoy a Celso, cogéis este cheque ahora mismo. ¿Y tú, Pinón? ¿Qué llevo? Desde mañana
vuelves al tu puesto de portero en una fábrica. ¿Qué? Muchas gracias, muchas gracias. No sé si apararé una, porque estoy desentrenado. ¡Ay, que un don santo! Claro, bien, que estaba yo de reserva. Gracias, Juanón. Apárate, Elba, para, que eso non é verdad. E deixalle si usted pa outro, que a mí súbeseme la cabeza e pierdo los concurrentes. Yo siempre fui Xuanón pa todos, e ansina debe ser. Pues bienvenido, Xuanón. Daniela, falándome tú. Yo nunca dejé de falarte. Fuiste tú el que marchó para América sin despedirse y volvió convertido en el faltoso de Don Juan el americano. Home, yo quizá forrate el disgusto al marchar y al volver tal vez casar con una fía y... Igual que tú. ¿Y eso no fue cosa para que dejara de tratar a toda la gente bien, a toda la que me rodea? Tienes razón, Daniela. Yo cambié para mal. Pero espera. Teresona, por favor, la boina. ¿Qué? ¿Paicote más al Xuanón antes de marchar? Sí. Pues sale, todos para adentro, que hoy hay mucho que celebrar. ¡Viva! ¡Hala, Pinón, pa' dientro! No, Telvina, no, que non estoy de humor. Por qué, Non recuperaste la vaca? Sí. ¿Non quedó la niña contenta? Sí. ¿Non te van a devolver les perres que nos timaron? Sí. ¿Non recuperaste el puesto de portero? Y parece poca desgracia. Pues menudo gol que me metió Xuanón. De volea y pe la escuadra. Ahora va de güení, pero quiere cobrarse el estoy. Pinón, no quiero que fales así, Él diote una segunda oportunidad y tú tienes que darle una oportunidad a él, hombre. No se puede ser tan recoroso en esta vida. ¡Caramba! ¡Acá! Tía, tío, mira lo que atope escondido en un bardián. Pero bueno, oiga, paisano, pero bueno, no me da vergüenza timar ansina dos probes aldeanos. Hombre, y que yo dedícome a esto. Había cállese y la cara de vergoña. ¡Lladronazo! ¿Y cómo y que está aquí? ¿Qué escaposa? Sí, pensaron mal el calabozo y aproveché. Pues ahora mismo de vuelta para el cuartón, ayúdame, tía. Pinón, ¿qué te dice yo del rencor? ¡Redios, Telma! ¡Que esto ya es distinto! ¡Me dio un prófugo de la ley! ¿Y a ti qué más te da? Raitana, ¡a suelta! Perdónelos, don veterinario. Y es que no saben cómo tratar a forasteros. Hombre, yo entiéndolos. No, y yo a usted también. Nosotros somos unos probes aldeanos. Y usted, un timador, un oficio como otro cualquiera. ¿No es verdad? Claro. Bueno, claro. Pues voy a hacer una pregunta. ¿Usted sigue siendo veterinario? ¡Redios, Telma! ¡Si es el timo que hemos dio! ¿Sigue siéndolo o no? Hombre, yo iba para veterinario, pero dejé la carrera porque me daba cosa la sangre. Ay, bueno, pues va a hacerme un favor. Mire, voy a sacar que tiene que examinarme un bicho doméstico. Espere un poco. ¿Qué bicho doméstico, tío? No sé, fía, estoy como tú. ¡Este!